Gracias con todos, bienvenidos. Hoy día entramos a la clase número 10 del rapto de la iglesia y es una clase un poco técnica, les adelanto. Es una clase que va a marcar un argumento en favor del rapto pretribulacional que generalmente no se escucha en las redes sociales ni muchas veces en algunos libros que favorecen la doctrina o la enseñanza del rapto de la iglesia. Así que hoy día vamos a empezar esta presentación analizando ese argumento olvidado para el rapto pretribulacional. ¿Cuál es ese argumento olvidado? ¿Cuál es ese argumento que ya no se usa generalmente para el rapto pretribulacional? Cuando hablamos del rapto pretribulacional, si esta es la primera vez que estás en la clase, nos referimos a que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes del periodo de la ira de Dios, antes de lo que se conoce como la 70 o la semana 70 de Daniel, que vimos en la clase número 4. Así que, cuando vemos el rapto pretribulacional, vamos a ver varios argumentos. Los hemos discutido clase tras clase. Pero hoy vamos a ver un argumento que generalmente no se escucha y que se basa, escúchenme, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos un argumento a favor del rapto pretribulacional. ¿Cuál es ese argumento? Vamos a ir viéndolo en los capítulos o en las slides siguientes. Una de las cosas que puse es que aunque generalmente se usan pasajes como 1 de Tesalonicenses 4, Juan 14 y 1 de Corintios 15 para argumentar el rapto de la iglesia, hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que impulsó el desarrollo de lo que hoy conocemos como el pretribulacionismo. Lamentablemente ese pasaje ha quedado en desuso por su necesidad de conocer el idioma original del texto, el griego. Este es un argumento que se va a basar mucho en el idioma original del pasaje. Juan, en el libro de Apocalipsis, lo relata, lo escribe en el idioma griego. Por lo tanto, es un argumento que se basa en el idioma original. Las traducciones al español, al inglés, pierden un poco el sentido en el cual escribe Juan y que nos ayuda a reflexionar y a entender lo que voy a argumentar el día de hoy. Así que veamos a qué pasaje nos referimos. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 nos va a presentar a la mujer, el dragón y el hijo. Repito, la mujer, el dragón y el hijo. Y vamos a leer el pasaje para que ustedes entiendan todo el contexto y luego vamos a ir tratando de sacarle el jugo a este pasaje y presentar el argumento a favor del rapto pretribulacional según estos pasajes. Leámoslo. Apocalipsis 12. Del 1 al 6 nos dice lo siguiente. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo. Un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a su luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. 1260 días es lo que conocemos como los 3 años y medio, que son la mitad de la semana 70 de Daniel. Ahora, este pasaje tenemos que analizarlo, porque ese es el pasaje que vamos a usar para argumentar la doctrina del rapto de la iglesia, pero en su sistema pretribulacional, que va a suceder antes del periodo de la ira de Dios, antes de la manifestación del anticristo, como ya lo hemos ido argumentando en las clases anteriores. Así que lo que vamos a hacer es definir a los participantes, a identificar los personajes. Vamos a ver primero y vamos a definir, vamos a tratar de ver qué es lo que el texto nos dice con respecto a cada uno de los personajes, que son la mujer, el dragón y el hijo. Arrancamos primero con la mujer. La mujer que encontramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, históricamente ha sido interpretada de distintas maneras. Una de las cosas que vimos en la lectura es que esta mujer está vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies
y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Eso lo vimos en los 2 primeros versículos de Apocalipsis. ¿Cómo lo ha interpretado la historia o la iglesia a la luz de la historia? Lo ha interpretado de distintas maneras. Algunos padres de la iglesia interpretaban a la mujer como la iglesia. Otros más adelante han interpretado a la mujer como Israel. Y el catolicismo romano interpreta a la mujer como María. Vamos a argumentar que la interpretación correcta es que es la nación de Israel. Cuando revisamos la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, vemos un paralelismo casi exacto con Génesis capítulo 37, versículo 9. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Está en el contexto de José, el hijo de Jacob, quien va a ser vendido por sus hermanos, donde él tiene un sueño. Y en el sueño nos dice él que le cuenta a sus hermanos y les dice: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Qué es lo que José está soñando? Que en un futuro, que él no sabía cómo iba a pasar, sus hermanos y hasta su padre se iban a inclinar ante él, porque él iba a ser la mano derecha del faraón. Solo que él no entendía cómo iba a llegar a darse eso. Los hermanos y su padre, cuando escuchan esto, se quedan sorprendidos, pero también indignados y resentidos, en el caso de sus hermanos. Su papá Jacob no entiende muy bien el sueño, se queda como dubitativo. En cambio, los hermanos se llenan de celos, se llenan de envidia, se llenan de cólera, de odio hacia José, porque José era tratado como superior al resto por su padre. José era el favorito de su familia, y eso hacía que los hermanos crecieran con resentimiento hacia él. Pero el sueño de José, en el idioma griego de la traducción del Antiguo Testamento, tiene las mismas frases que usa Juan en el libro de Apocalipsis, que fue escrito en griego. Así que lo que Juan nos está mostrando en el libro de Apocalipsis es un paralelismo con Génesis 37, versículo 9, donde nos está diciendo: la mujer, por la forma en la que está vestida, te tiene que transportar al pasaje de Génesis 37, 9, donde vemos que el sueño simboliza a los hijos de Jacob y a Jacob mismo, a la nación de Israel. Por lo tanto, concluimos que esta mujer simboliza corporalmente a toda la nación de Israel como tal. La mujer, por lo tanto, significa o se interpreta como la nación de Israel. Así que tenemos al primer personaje ya identificado. El primer personaje sería la mujer, y esta es la nación de Israel grupalmente. No es una persona dentro de la nación de Israel, sino es toda la nación de Israel. El grupo de israelitas como tal serían el símbolo en la mujer. Ese es el primer personaje. Veamos ahora el segundo personaje. El segundo personaje es el dragón. Obviamente, ni bien tú lees la palabra el dragón, y es más adelante vamos a ver un versículo que lo va a interpretar, obviamente interpretamos rápido que es Satanás, que es Lucifer. Y el texto obviamente lo va a mostrar así en Apocalipsis capítulo 12. Pero vamos a tratar de analizar que este dragón y esta simbología del dragón va más allá de solamente Satanás. Vamos a explicar por qué. Leamos el versículo 3 para recordar lo que hemos leído en toda la sección del capítulo 12. Dice: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Esta simbología del dragón la vamos a ir viendo en capítulos posteriores en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a ver es que el dragón se identifica mucho con la bestia. La bestia en el libro de Apocalipsis es una forma de expresar o de nombrar al anticristo. El anticristo en el libro de Apocalipsis no se le conoce como anticristo. La palabra anticristo, la palabra anticristo viene de Primera de Juan, no viene del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el hombre de pecado, como lo llama el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, es conocido como la bestia. Y cuando nosotros vemos la representación de la bestia, que es el anticristo poseído por Satanás por su influencia, se va a nombrar prácticamente igual al dragón. Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver que el dragón se identifica con Satanás. Eso es lo primero, para que quede claro. Versículo 9 del capítulo 12 nos dice lo siguiente: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados
con él. El texto claramente nos indica que este dragón simboliza Satanás. Pero vamos a ver en el libro de Apocalipsis que el ataque de Satanás hacia la nación de Israel y hacia el resto de los seguidores de Cristo no es directamente por Satanás, sino por su influencia a través de las naciones. O sea, como puse acá, el dragón no solo es un símbolo de Satanás, sino un símbolo de su influencia a través de imperios globales. Los animo a leer Apocalipsis 13, los primeros 4 versículos, para que vean a qué me refiero. Acá he hecho un corte para enfatizar lo más importante. Miren lo que dice Apocalipsis 13 del 1 al 4. Y vi que subía del mar una bestia. Recuerden, la bestia es el anticristo, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Lo mismo que vimos en Apocalipsis 12 con respecto a Satanás. El dragón también tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Es un símbolo de la influencia o de la posesión que tiene Satanás sobre el anticristo. Continúo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Cuando nosotros vemos la descripción de la bestia, o sea, del anticristo, vamos a reconocer que Juan se está refiriendo en la simbología al libro de Daniel, al capítulo 7, los versículos 1 al 8, donde vemos a 4 bestias distintas. Las 4 bestias, si tú sumas todas las cabezas, tienen 7 cabezas. Y la última bestia, que representa el imperio romano, tiene 10 cuernos. Por lo tanto, la sumatoria de todos esos imperios, que era el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano, suman 10 cuernos y suman 7 cabezas. Por lo tanto, lo que nos está mostrando el libro de Apocalipsis en estos versículos es que el dragón ejerce su influencia, su ataque, no directamente él, porque él es un ser espiritual, sino a través de las naciones como Babilonia, como los medos persas, como los griegos, y en este caso, como toda la alianza que ha formado el anticristo, que está siendo poseído por Satanás mismo, junto al falso profeta, que hablaremos de él un poquito en los siguientes slides. Así que, si nosotros interpretamos la mujer como la nación de Israel corporativamente, una de las cosas que nos damos cuenta es que el dragón, en su ataque a la nación de Israel, en el pasaje de Apocalipsis 12, también se refiere no solo al dragón, sino al dragón y su influencia en las naciones. Por lo tanto, el dragón es un símbolo de Satanás, trabajando por medio de gobiernos mundiales. Quiero enfatizar lo siguiente antes de pasar al hijo. Una de las cosas que vemos es que la mujer simboliza la nación de Israel en su conjunto. Está hablando de algo corporativo, está hablando de un grupo. Eso es lo que simboliza la mujer. Cuando vemos al dragón, sí, el dragón, el que lidera todo, es Satanás. Pero no está hablando únicamente de Satanás, sino también de todo un grupo. Está hablando del grupo de Israel y del grupo liderado por Satanás en su ataque a la nación de Israel. Así que identificamos los 2 primeros personajes, la mujer y el dragón. Los 2 representan corporativamente ciertos grupos, la nación de Israel como tal y el grupo que influencia a Satanás para atacar a las naciones y sobre todo para atacar a Israel. Así que ahora pasemos al tercer personaje. El siguiente personaje es el hijo. El hijo, obviamente, ustedes se van a dar cuenta en la lectura rápido, al igual que con el dragón, que se refiere a Jesús. Con el dragón no solamente nos quedamos con que es únicamente Satanás, es Satanás y todo ese grupo que él influencia. Ahora vamos a ver que el hijo también no es solamente el hijo, sino todo el grupo que el hijo tiene, que pertenece al hijo. ¿De qué manera? Leamos el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, hablando de la mujer, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Quiero remarcar algo importante. Hay algunas personas que interpretan que la mujer es la iglesia. Pero si ustedes leen este pasaje, se van a dar cuenta que la mujer, si en este caso fuera la iglesia, da a luz al hijo. Y obviamente en la historia, el que da a luz a la iglesia es el hijo, no la iglesia da a luz al hijo. ¿Me dejo entender? La iglesia no genera al hijo, el hijo genera a la iglesia. Por lo tanto, refuerzo la interpretación de que la mujer es la nación de Israel, porque la nación de Israel, el pueblo judío, dio a luz al Mesías, dio a luz al hijo.
Así que ahora en este versículo, hablando de el hijo varón o un hijo varón, como lo dice esta versión, obviamente te estás dando cuenta de que se refiere a Jesucristo. Pero vamos a ver que al igual que la mujer es corporativamente Israel, Satanás, el dragón, es corporativamente su influencia, también el hijo es corporativamente su iglesia. Viene en correlación. La interpretación tiene que ser firme en cada uno de los personajes. No puedes de uno saltarte a algo corporativo y luego saltarte a una unidad. Tiene que ser una manera lógica, una manera consecutiva. Y esa es la interpretación que voy a presentar el día de hoy. Que cuando está hablando del Hijo, no se está refiriendo solo a Jesús, sino también a su cuerpo. Y este cuerpo es la iglesia. Una interpretación consistente con la simbología del pasaje nos debería llevar a concluir que el Hijo varón no es solo Jesucristo, sino Jesucristo en unión con su iglesia. La unión de Cristo con su iglesia es una de las enseñanzas más exclusivas del Nuevo Testamento. Acá tienen ustedes la referencia de versículos donde ustedes pueden ver que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos sus miembros. Un pasaje claro es 1 Corintios capítulo 12 y también Romanos capítulo 12. Efesios 4 también argumenta, refuerza esa idea. Así que es un concepto bíblico, es un concepto que se expresa varias veces en el Nuevo Testamento y que es único del Nuevo Testamento, porque la iglesia es un misterio, algo que no ha sido revelado en el Antiguo Testamento y que recién fue revelado en el Nuevo. Por lo tanto, Jesús está unido a su iglesia, el cuerpo de Jesús es su iglesia. Así que el Hijo no solamente comprendería la persona de Jesús, sino también la persona de Jesús corporativamente con su cuerpo, que es la iglesia. Como lo fue la mujer, la nación de Israel, como lo fue el dragón, con toda la influencia de gobiernos, y como lo es el Hijo, con toda su iglesia, con todo su cuerpo. Así que de eso se trata este argumento. Es un argumento que trata de mostrar, primero, una interpretación consistente y lógica de todo el pasaje, pero también enfocarla con respecto al rapto de la iglesia. Porque, ¿qué gano yo diciendo que el Hijo, en este caso, no solamente se refiere a Jesús, sino también a Jesús con su iglesia? Vamos a verlo en los siguientes slides. Vamos a ver por qué este argumento para mí es convincente y es un argumento que se ha dejado de lado, pero es muy bueno para argumentar el rapto de la iglesia pretribulacional. ¿Okay? Continuemos. La alusión a Isaías 66:7. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros leemos el pasaje en el idioma griego, y acá es donde entran los tecnicismos, nos vamos a dar cuenta de que la mujer da a luz un hijo varón. En el idioma griego, tú solamente tendrías que poner, ha dado a luz la mujer un hijo. No tendrías que agregar varón. Eso es algo redundante, porque la palabra en griego para hijo está indicando que es masculino. No tendrías que agregar que es varón. Y no solo eso, sino que cuando Juan escribe en el idioma original que la mujer ha dado un hijo varón, la forma en la que lo hace no implica o no muestra la traducción que nosotros leemos, sino indicaría algo así. Juan no solo agrega innecesariamente la palabra varón, sino que también formula la oración de esta manera. Aquí es lo que les digo. Ella tuvo un hijo, esto es un varón. Vuelvo a repetir. Cuando uno lee en el idioma original la frase de que la mujer dio a luz un hijo varón, en el idioma original es como si Juan pusiera, ella dio a luz, o como puse acá, ella tuvo un hijo, esto es varón. Como si el varón fuera una cosa, no como si fuera una persona. ¿Por qué Juan hace eso? ¿Por qué Juan cambia la gramática griega? Porque no es la forma correcta de escribir el griego. Si nosotros entendemos que Apocalipsis es inspirado por Dios, hay algún motivo por el cual Juan escribe de esta manera. Y la respuesta es que lo que Juan quiere es transportarnos a un pasaje del Antiguo Testamento que tiene esa forma de presentarse. Es un pasaje en el Antiguo Testamento que tiene esa forma gramatical de presentarse. Y eso al lector, judío sobre todo, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, obviamente en griego, lo iba a transportar a ese lugar. ¿Cuál es ese lugar? Es Isaías 66. En Isaías 66 se va a presentar a un hijo varón, o en este caso que la mujer da a luz un varón, pero este varón, reforzando la idea de que les presenté, de que no es solamente Jesús, sino es corporativamente su iglesia, en el caso de Isaías 66 también sucede exactamente lo mismo. Este hijo no representa solamente una persona, sino a toda una nación. Y vamos a leer Isaías 66 para que vean a lo que me refiero. Dice Isaías 66, 7 y 8. Antes que estuviera de parto,
ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. En esta palabra en el original es varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Si repasamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que la alusión a que la mujer dio a luz a un varón, en esta traducción lo ponen como un niño, pero la palabra es la misma, varón, en verdad no está dando a luz a un hombre, sino está dando a luz a toda una nación. Por lo tanto, cuando Juan hace esta referencia en el idioma original, moviendo las palabras para que te recuerden Isaías 66, te está mostrando que la interpretación correcta del Hijo no es tomarlo como una sola persona, esto es Jesús, sino nos está mostrando que tendríamos que interpretarlo como interpretamos a la mujer y como interpretamos al dragón. O sea, interpretarlo a Jesús con su iglesia, a Jesús con su cuerpo. Simboliza todo el cuerpo de Cristo. Simboliza a Jesús liderando, pero a Jesús con su cuerpo. No solamente Jesús solito, sino Jesús con toda su iglesia. ¿Okay? Repito lo mismo cada rato para que quede bien grabado el propósito de este argumento y para reforzar la idea. Por favor, si ustedes tienen preguntas o comentarios con respecto a lo que vamos hablando, tienen alguna duda, déjenle en los comentarios para hacer una pausa quizás o a esperar hasta el final y luego responder sus dudas. Ya, esa es la intención de este live. Este pasaje interpreta al varón como la nación de Israel, corporativamente, como ya lo dijimos. Juan usa esta alusión para mostrarnos un paralelismo de cómo deberíamos interpretar al hijo varón, como una entidad corporativa. Eso ya lo repetí. Y acá puse una referencia que no la vamos a leer el día de hoy por falta de tiempo, porque si nos empezamos a meter en estos pasajes, el live sería de más de 1 hora y no es la idea. La idea es hacer clases de 1 hora aproximadamente. Así que un pasaje que yo les animo a repasar o a estudiar es Daniel capítulo 7. Porque cuando nosotros vemos el pasaje de Isaías 66, vemos que esa mujer da a luz un varón. Y acá es donde Juan hace el cambio de palabras para transportarnos a ese pasaje. Pero Juan además agrega un hijo varón. Y la palabra que agrega él para hijo es una palabra que también al lector judío lo transportaba al evento donde aparece el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre en Daniel 7? Es Jesucristo. Pero cuando Jesús viene desde las nubes, este Hijo del Hombre, dice que el anciano de días, el Padre, le va a entregar a él los reinos de la tierra. Les va a entregar a él las naciones. Pero más adelante, en los versículos 18, 22, 26 y 27, se nos muestra que aunque es al Hijo al que se le va a dar el reinado, los que lo heredan son los santos, son la nación, son su pueblo. O sea, está pasando de una unidad, de una persona, a luego hablar de todo el pueblo. O sea, está pasando de ser uno a una corporación. O sea, nuevamente está enfatizando, sí, este pasaje habla del Mesías, habla del Hijo, pero no solamente de él, sino también de todo su pueblo. Reforzando la idea de que el Hijo no se debería tomar solamente como Jesús, sino también como Jesús con su iglesia, con su cuerpo. Pero yo les animo a revisar Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, luego revisar el versículo 18, 22, 26 y 27 para que vean a lo que me refiero. Salta de Jesús y luego su pueblo. Jesús y su pueblo. En Isaías 66 vimos al varón, que es una nación. El varón y una nación. Por lo tanto, la interpretación, al igual que con la mujer y con el dragón, sería el Hijo con su pueblo. El Hijo con su pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su cuerpo? La iglesia como tal. Espero haber podido aclarar eso. Dicho esto, ya reforzando los argumentos a favor de que el Hijo no solamente se refiere a Jesús, sino a Jesús y su iglesia, arranquemos con ya el tema del arrebatamiento como tal. Porque este pasaje nos habla del rapto de la iglesia, aunque no lo crean. Y vamos a argumentar por qué pienso eso y por qué estamos haciendo una clase sobre este tema. ¿Okay? La palabra original para arrebatado. Vamos a leer el versículo 5 nuevamente. Dice, hablando de la nación de Israel, y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
La palabra arrebatado que usa Juan acá es una palabra que Juan no ha usado en el libro de Apocalipsis hasta ahora. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra arpazo. La palabra arpazo es una palabra que nosotros ya hemos estudiado en las primeras clases de la serie del rapto de la iglesia. ¿Qué significa la palabra arpazo? La palabra arpazo significa ser arrebatado violenta y repentinamente de un momento a otro, hacia otro lugar. Eso es lo que significa la palabra arpazo. ¿Dónde la vemos o dónde la estudiamos? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde vimos que los vivos y los muertos en Cristo seremos arrebatados juntamente con el Señor para estar con Él en el aire. Eso lo vimos en 1 Tesalonicenses 4. Acá Juan está utilizando nuevamente esa palabra que habla de un arrebatamiento violento y repentino, sea en su connotación negativa como positiva. Cuando esta palabra se usa en un sentido negativo, es cuando alguien asalta o roba a alguien, y lo hace repentinamente y violentamente. Y en el sentido positivo es cuando a alguien se le protege, se le saca rápidamente de un lugar para protegerlo. Lo que vamos a ver es que la palabra arpazo en el contexto significa lo segundo, que es un arrebatamiento violento y rápido para protegerlo de la ira del dragón. Que eso es lo que vemos en los versículos 5 en adelante en el capítulo 12 de Apocalipsis. Lo interesante es que cuando uno utiliza o estudia, mejor dicho, las palabras que hablan de la asunción de Jesús al cielo, son palabras que hablan de una asunción lenta, de una asunción progresiva, no violenta, como nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Y las palabras que se usan para Jesús siendo llevado al cielo en su asunción son distintas a las que Juan usa en este momento, que es la palabra arpazo. Las palabras que nos hablan de la asunción de Jesús son las siguientes. En Hechos 1:9, donde vemos que los apóstoles se quedan mirando a Jesús y luego aparecen dos ángeles, es la palabra griega epairo. En Juan 20:17, donde Jesús habla con con María, si no me equivoco, María Magdalena, con respecto a que no lo toquen, porque él tiene que ascender al Padre primero, es la palabra anabaino. Y también lo vemos en Efesios 4:8-10, cuando dice que Jesús ascendió. Y por último, la palabra analambano es una palabra que también habla de cuando Jesús ascendió a los cielos. Son palabras que no hablan de algo violento, de algo repentino, sino de algo paulatino, de algo progresivo, como sucede en Hechos capítulo 1. Cuando nosotros vemos a Jesús ascendiendo a los cielos, vemos que Él asciende de una manera tranquila. Nadie lo está rescatando de algo. Él está yéndose y dejando a sus discípulos para que vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Vayan y sean mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, la palabra que usa Juan para referirse a que el Hijo es arrebatado y llevado al trono, no es una palabra que calce con la descripción de la asunción, pero sí calza con el rapto de la iglesia. Otro dato importantísimo es que Juan, en Apocalipsis capítulo 12, usa la palabra arpazo, pero 12 versículos antes usa la palabra, si no me equivoco, es analambano para el rapto, por así decirlo, o la asunción de los dos testigos, en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, el contexto de Apocalipsis 12:5 es de un rescate del ataque violento del dragón. No calza con la asunción, sino calza con el rapto de la iglesia. Si la interpretación es correcta en que el Hijo, en este pasaje, no solamente es la persona de Jesús, sino su iglesia en general, la palabra que debería usarse para su iglesia siendo sacada antes de que el anticristo, por la influencia del dragón, ataque, sería la palabra arpazo, que es la palabra que encontramos aquí. Es una palabra de un arrebato violento y repentino. Una de las cosas que ya he ido diciendo es que la asunción fue gradualmente, y acá está lo que les decía con respecto a Juan usando la palabra anaibano, era la palabra anaibano. Juan usa la palabra anaibano en todo el libro de Apocalipsis 12 veces. Pero cuando llega a este pasaje, cambia la palabra y usa la palabra arpazo, repentinamente, porque él estaba enfatizando otra cosa en este momento. En todas las demás usos de la palabra para la asunción, para ascender, usa palabras como anaibano, la usa 12 veces. Pero cuando se refiere a esta
asunción, imaginemos, cambia la palabra y usa la palabra arpazo. Así que el hecho de que Juan utilice esa palabra suma la evidencia de que acá no se está refiriendo a la asunción de Jesús, sino al rapto de la iglesia. Por lo tanto, la palabra arpazo nos lleva a concluir que el Hijo varón representa no solo a Jesucristo, sino a su cuerpo místico siendo raptado, como ya lo hemos visto en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Otro texto adicional que los animo a estudiar y a leer es el Salmo 2.9. Porque el Salmo 2.9 es un pasaje donde vemos que el Hijo va a regir con cetro de hierro a las naciones y las va a romper como barro. Eso sucede en Salmo 2.9 y es un pasaje que se nombra también en este versículo, en el versículo de Apocalipsis 12. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, las cartas a las 7 iglesias, vemos que en una de las iglesias Jesús se refiere a que sus discípulos, la iglesia, va a también regir con cetro de hierro. Los animo a leer Apocalipsis 2, 26 y 27. Y luego, para reforzar esa idea, vemos en Apocalipsis 19, 14 y 15 que Jesús desciende sobre las naciones para juzgarlas y para gobernar con sus santos, con las huestes celestiales, donde están incluidas la iglesia en este momento. Por lo tanto, Juan, al usar también la referencia del cetro de hierro y destruir a las naciones como barro, también está hablando de Jesús actuando únicamente, pero también corporalmente. No solamente él solo, sino también con su iglesia. Así que nuevamente reafirmamos que el Hijo varón no puede ser solamente Jesús. Se está refiriendo a su iglesia. Y por eso Juan también usa la palabra arpazo para referirse a un arrebatamiento. Ahora, la omisión de su muerte y su resurrección en este pasaje, en Apocalipsis capítulo 12, también nos da un signo de interrogación. Porque es que si fuera solamente Jesús al que se refiere acá, no nos cuenta nada sobre su muerte y su resurrección, sino nos cuenta de su nacimiento y luego de que es arrebatado violentamente, bruscamente, a los cielos para proteger del ataque del dragón. Dos cosas que podríamos ver acá es que la omisión de la muerte y la resurrección del Hijo se entiende mejor a la luz de interpretarlo como el cuerpo de Cristo y no solo como Jesús mismo. El Hijo varón no se refiere primeramente a la asunción de Jesús, sino al arrebatamiento de su iglesia. El hecho de que estos detalles estén omitidos del texto nos podría indicar, aunque no es algo concluyente, los otros argumentos sí, de que no se está refiriendo a la asunción de Jesús, sino primeramente al rapto de la iglesia como tal. Para terminar la presentación, quiero mostrarles cómo ubicamos el tiempo de este suceso a la luz de lo que ya hemos visto. Hay personas que pueden estar de acuerdo con esa interpretación, hay personas que pueden estar en desacuerdo. Personalmente veo que los argumentos son sólidos, que son consistentes a la luz de la interpretación de todo este pasaje, al ver a la mujer, al ver al dragón y obviamente al ver al Hijo. Todo está hablando de algo corporativo, no solamente sumando la referencia de Isaías 66, de Daniel 7, del Salmo 2 y de la palabra arpazo, pero ahora también tenemos que ubicarlo en el tiempo. Según este pasaje, ¿dónde está ubicado el rapto? ¿El rapto está ubicado en medio de la tribulación? ¿Está ubicado antes o está ubicado al final? Y lo que vamos a ver es que el rapto está ubicado al principio. O sea, sería un rapto pretribulacional, como ya lo hemos ido argumentando semana tras semana. Al examinar este pasaje, esto es lo que ocurre luego del rapto de la iglesia. Lo que vamos a ver a continuación, o lo que vamos a relatar, es si ustedes siguen leyendo Apocalipsis 12. Si ustedes leen Apocalipsis 12 y ubican al Hijo siendo raptado como el rapto de la iglesia, van a ver que los eventos que siguen a este suceso son los siguientes. Guerra celestial que trae como resultado la expulsión de Satanás hacia la tierra. Una de las cosas que vemos es que el arcángel Miguel lucha con Satanás y con los demonios, y que luego de esa batalla, que no se nos dice cuánto tiempo va a durar, no creo que la batalla dure unos segundos, sino va a ser quizás una batalla larga, no se sabe cuánto tiempo dura la batalla de Satanás en el cielo, va a ser arrojado. Y luego de que Satanás es arrojado a la tierra, es donde va a perseguir a la mujer, la nación de Israel, y esta va a ser protegida por 1260 días, que son 3 años y medio. Por lo tanto, la lucha de Satanás con el arcángel Miguel y con los ángeles y los demonios ocurre antes de los 3 años y medio, antes de la segunda venida de Jesús.
O sea, ocurriría en los primeros 3 años y medio. O sea, la iglesia sería sacada antes de los 7 años en total. Yo sé que hay un montón de números aquí, por eso les decía que la clase de hoy era una clase un poco técnica con respecto al rapto, porque ya estamos tratando de ver argumentos ya un poco más profundos de esta enseñanza, de esta doctrina o de esta postura. Luego de que sucede esto y que Satanás es arrojado, sucede una alabanza en el cielo, en los versículos siguientes. Y si tú lo lees, te vas a dar cuenta que es una alabanza de la iglesia que ha sido rescatada para que luego empiece todo lo que van a sufrir los habitantes de la tierra, como lo llama el libro de Apocalipsis, que son las personas que no creyeron en el Señor y por eso se quedaron para experimentar la ira de Dios. Así que viene una alabanza de parte de la iglesia. El dragón, como les dije, intenta destruir a la nación de Israel. Todo esto debería ocurrir dentro de la primera mitad de la semana 70 de Daniel, donde también vemos, ahorita les voy a relatar varias cosas que suceden en los primeros 3 años y medio. Primero, el remanente de Israel siendo sellado de parte de Dios, porque ellos realmente creyeron en él. Donde lo vemos en Apocalipsis 7 y se conocen como los 144,000, que son nombrados. Estos 144,000 son israelitas, no son gentiles. En la segunda parte del capítulo 7 sí vemos a gentiles que lo más probable es que se han convertido por la predicación de estos 144,000. Otra cosa que vemos que va a suceder luego de que la iglesia es raptada es que el templo será reconstruido. Apocalipsis 11, 1 y 2. Se le dice a Juan que mida las dimensiones del templo, que mide el patio del templo. Y luego vamos a ver a los 2 testigos, que dan comienzo a lo que sucede en la primera parte de los 3 años y medio. Porque ellos profetizan por 3 años y medio. Pero eso es antes de que el anticristo tome el control y que haya esa persecución a la nación de Israel. Estos personajes aparecen antes, en la primera mitad. Y por último, el comienzo del reinado de la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta que inicia la segunda mitad de la semana 70. El anticristo poniéndose en el medio del templo, proclamándose Dios, el falso profeta haciendo caer fuego desde el cielo, guiando a las naciones a adorar a la bestia, y esto ya da todo inicio a la segunda parte de la semana 70 de Daniel, para luego terminar con la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, este argumento de Apocalipsis capítulo 12, interpretado consistentemente en cada una de las partes, nos lleva a ver que la doctrina del rapto pretribulacional es la doctrina más acertada, según mi punto de vista, según los argumentos que he presentado. Quiero saber de parte de ustedes si consideran que los argumentos son buenos, si ven alguna falla, si tienen alguna duda, porque a la luz de los argumentos que les he dado, concluyo de que sí se está refiriendo no solamente a Jesús, sino a la iglesia, al igual que con Israel y con el dragón, y que la palabra que usa Juan para arrebatado es la misma palabra que se usa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y que habla del rapto de la iglesia, no habla de la asunción de Jesús, y que eso sucede en un tiempo anterior a todo lo que inicia la semana 70 de Daniel, conocida como la tribulación más comúnmente. Concluyendo, Apocalipsis 12 nos da evidencia sustancial de que el rapto de la iglesia se interpreta correctamente como un evento antes de la semana 70 de Daniel. Esa sería mi presentación el día de hoy para ustedes. Espero que les haya servido de edificación. Quiero saber sus comentarios, quiero saber qué es lo que opinan, discrepan, tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro en lo que he explicado y poder conversar con ustedes un poco. Así que voy a pasar ahora al chat para leerlos. Muchas gracias por su atención. P. Carlos Enrique dice Iglesia, Pueblo, María. El pueblo no da luz físicamente es María. Ese es un católico romano. Ya vamos a ver. Otros comentarios que no sean de él. Alexis Pacheco dice, hermano, Dios te bendiga. Gracias por tus enseñanzas. Me gustaría saber si tienes canal en YouTube. Sí, Alexis, mi canal en YouTube se llama Horacio Urtiaga y ahí tengo las clases anteriores al rapto de la iglesia. De la 1 hasta la 9 las tenemos ya subidas a YouTube. Así que puedes revisarlas ahí, Alexis. Gracias por tus comentarios. Ok, creo que no hay hoy día ninguna pregunta. Hoy día no han habido muchos espectadores. Espero que haya quedado claro lo que pudimos ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Si no, terminaríamos la presentación de hoy de esa manera. Ok, también me confirma que mañana recién se sube la clase número 9. Hoy día no se va a subir, sino mañana, que es la de la semana pasada. Y ya la próxima semana estaríamos subiendo esta clase. Es un argumento un poco complicado para algunos, pero me parece que es un argumento sólido. Así que quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Si no, pasaríamos un tiempo de preguntas y respuestas antes de cerrar el live como tal. ¿Ok? Vamos a terminar entonces la presentación así.